sigue en Buenos Aires la polémica por los libros de educación sexual, la polémica entre Kicillof, ahora también con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fue muy crítica, muy dura. Sí, un video de Kicillof leyendo libros y sea un buen domingo para leer buena literatura, y ahí rápidamente la vicepresidenta a través de las redes sociales lo salió al cruce, ¿no? Eso que estás leyendo no es literatura, habla de un pedófilo, de una persona que abusó a una nena. En definitiva, otra vez el debate de los libros que se aplican para el ESI o la educación sexual. Y el tono de esos libros, y ahí también surge el debate nuevamente por la educación sexual. Sobre este tema vamos a hablar con Alejandro Castro Santander, que es especialista en educación en Mendoza. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Bienvenido. Buen día, Mercedes, Mariano, ¿cómo les va? Un placer, Alejandro, como siempre, conversar con vos. Bueno, vamos a analizar, ya lo hemos charlado en alguna oportunidad, pero creo que se da justo el contexto para seguir analizando la importancia de la educación sexual en las escuelas. Sí, es todo un tema y lamentablemente siguen las tensiones permanentemente, siempre, no por esto nada más, ¿no? Pues yo también quiero recordar algo que por ahí faltó decir cuando empezó la polémica sobre todo con este libro primero, ¿no? Come Tierra, pero después hubo otra bibliografía que surgió en el paquete que llegó a las bibliotecas, ¿no? Es prácticamente la misma situación que se vivió en el 2013. O sea, también durante la gestión de Silioni como ministro de Educación de la Nación, ¿no? En aquel momento, me acuerdo, el impacto fue por un cómic que llegó también en un paquete con mucha bibliografía inadecuada, que se llamaba El Inspector Justo, y que era un cómic que tenía sexo explícito, había zoofilia, había, bueno, de todo. Claro, era para adultos. Sí, demasiado avanzado. Claro, porque fue un tema. Claro. Fue todo un tema, igual que en este caso, y también hubo una justificación de parte del ministro. Claro, y esto lleva también a, como vos decías al comienzo, a aumentar la grieta que hay con la educación sexual integral, ¿viste? Exacto. Porque hay familias que están muy de acuerdo y otras que no, y esto lamentablemente no ayuda para nada en esta discusión, porque recordemos cuál es el objetivo de la educación sexual integral, Ale. Tiene que ver justamente con una parte de la educación que se supone que debe estar. Reconozco que hace muchos años, antes de la ley, y todavía siguen, por supuesto, muchas de esas posturas, ¿no? Se decía que debía estar reservada exclusivamente a la familia. Era un tema que hacía la intimidad de las personas y debía ser la familia. Después, bueno, hubo toda una especie de consenso en el sentido de decir es necesario que la educación formal intervenga, que ponga su cuota, digamos, de expertise en todo esto y colabore con la familia en la educación sexual, ¿no? Pero recién en el 2006, por una serie de acontecimientos que hubo a nivel social, se autoriza la ley, ¿no? Sale la ley 2006. De educación sexual integral, que tuvo la participación de las iglesias inclusive, ¿no? Y organizaciones de la sociedad civil, pero en muchos lugares no se reglamentó, muchas provincias no se había reglamentado, y otras directamente que estaba reglamentada no entraba a la escuela. No nos poníamos de acuerdo a ver cuál era la forma. Bueno, y hasta el día de hoy está pasando. Claro, eso te iba a decir. ¿No? Hasta el día de hoy. Sí, continúa, ¿no? Es un agujero que hay en la educación, y tiene que ver en algunos casos, yo creo, por esto, como bien decías vos, ¿no? Este tipo de cosas no están ayudando. ¿Por qué? Porque tal vez porque nos estamos olvidando de un aspecto que hace a la sexualidad humana, que es el tema de la afectividad. Y además hay todo un tema con la moral sexual también, que hay que considerar, sobre todo aquellos proyectos educativos que ponen mucho hincapié en la ética, en la moral, etcétera, ¿no? Y si vamos a respetar los proyectos educativos institucionales de cada comunidad educativa, hay que considerar este tipo de cosas y no pensar que toda la bibliografía o todo el currículum que hay elaborado sobre este tema es adecuado a determinado punto de vista familiar. Es que ahí está, para mí ahí está el error, ¿no? No es todo para todos y en cualquier momento, sino al contrario, la ESI bien hecha está bien determinada, ¿no? De acuerdo a la edad, qué puede saber el niño, qué está capacitado para aprender a esa edad, y de a poquito que sea gradual eso, ¿no?
Sí, hay todo un riesgo, lo digo por un análisis que yo pude hacer el año pasado con México. México tuvo un problema muy parecido. Las asociaciones de padres y otras organizaciones se quejaron muy fuerte con respecto justamente a la bibliografía gratuita que entraba a las escuelas. Y también España, en el caso de España, bibliografía, hay algunas cosas que, no las puedo ni decir a través de los medios porque son muy bizarras, ¿no? Y uno dice, ¿qué sentido tiene meter este tipo de cosas que tienen que ver con aberraciones, digamos, a nivel sexual, ¿no? Metidas dentro de la escuela, pero con el formato de laberintos, ¿no? Como si fueran dinámicas para los chicos, ¿no? Para que jueguen los chicos, pero con alto contenido sexual inadecuado, ¿no? Hasta para los adultos, diría yo. Ale, ¿quién controla todo esto? ¿Hay como un gris ahí entonces? ¿Cuál es el problema? Hay todo un tema que yo no logro todavía entender, porque la verdad que es para meterse, ¿no? Hay un observatorio federal de la educación sexual integral, ¿no? Se creó justamente para hacer un seguimiento de todo lo que hace a la educación sexual integral en nuestro país, ¿no? Y yo no sé, todavía no logro entender, más allá de que están escritos, por supuesto, todas las funciones que tiene, no entiendo todavía, o no lo he escuchado, ¿no? Saliendo al cruce para poder opinar sobre lo que está pasando, no solamente ahora a nivel de provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente con la educación sexual como la tiene planteada hoy Argentina? ¿Y cuáles son los temas que habría que analizar o respetar o, no sé, ¿no? Considerar como para que esto se integre de una manera armoniosa y no tensionante como está en la actualidad, ¿no? Bueno, ojalá esto prospere, porque realmente es muy importante tener educación sexual en los colegios. Se tiene que hablar, se tiene que conversar de una manera sana, ¿no? De una manera adecuada, con un profesional que corresponda, capacitado. Qué lástima que se desvirtúe y que sea un retroceso, porque a mí me parece que es un retroceso todo esto que está pasando allá. Sí, seguro. Y más, cuando uno ve esta falta de coincidencia, porque en esta integralidad hay alguien que no se integra, y que muchas veces tiene que ver con la sociedad en general, y a veces, fíjate, los mismos medios, con la hipersexualización de la infancia, ¿no? Que uno lo observa, y el tema a veces de quitar algunos temas que hacen a la moral normal, ¿no? Se quitan. Y en algunos casos yo he visto mensajes que están más cercanos a la pedofilia que otra cosa, ¿no? De hecho, en Europa hay legisladores que ya están mandando leyes para despenalizar todos los aspectos que hacen a la pedofilia, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso, muy prudente, y me parece que es una deuda que tiene también, como otras tantas, ¿no? Que tiene la educación argentina. Ale, como siempre, un placer escucharte y conversar con vos. Un gusto, Mercedes. Te mando un beso. Otro para vos.